Bienvenidos a Kof Academy y bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. En el video anterior aprendimos cómo trabajar con arreglos en Java. Si aún no has visto el video, te dejo un enlace en las tarjetitas. En este video aprenderemos todo sobre las strings en Java. Veremos las distintas formas de crearlas, cómo se manejan en memoria y cómo manipularlas. Empecemos definiendo qué es un string. Pues bien, un string en Java es un objeto que representa una secuencia de caracteres, por ejemplo, hola o 1, 2, 3, 4. Las strings son uno de los objetos más esenciales al momento de desarrollar nuestros programas en Java. Y de hecho ya hemos utilizado algunas en videos anteriores. Por ejemplo, cuando imprimimos en pantalla el mensaje Hola Mundo, estamos imprimiendo en realidad un objeto de tipo strings en la consola. Tenemos dos formas de crear strings, mediante constructores y mediante asignación directa. Para crear un string mediante constructor, debemos seguir la siguiente estructura. Al igual que hemos visto en videos anteriores, necesitamos declarar el tipo de dato de nuestra variable. En este caso es un tipo de dato por referencia de la clase string, seguido del nombre de la variable. En este caso la llamamos str. Del lado derecho del operador de asignación tenemos la palabra reservada new, que indica la creación de un nuevo objeto. Y por último tenemos que indicar qué tipo de objeto estamos creando. En este caso un objeto de tipo string. Esta parte que está encerrada en color rojo se conoce como constructor. Este tema lo vamos a ver a detalle más adelante en el curso, pero por ahora podemos ver que el constructor es como un molde que nos permite crear un objeto. En este ejemplo estaríamos creando una string vacía, es decir, una string que no tiene ninguna secuencia de caracteres. Sin embargo, la clase string tiene muchos constructores que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar un constructor y poner entre paréntesis la secuencia de caracteres que queremos crear. Este constructor nos devolverá un string que ya tiene una secuencia de caracteres definida. La segunda forma de crear un string es la más común y es mediante asignación directa. En este caso no estamos utilizando un constructor para crear nuestro objeto de tipo string. Simplemente estamos definiendo el tipo de dato string, el nombre de la variable, y directamente asignamos la secuencia de caracteres que queremos almacenar en la variable entre comillas dobles. Siempre que estamos definiendo la secuencia de caracteres de un string, tenemos que hacerlo entre comillas dobles, ya sea en el constructor o en asignación directa. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas para crear nuestros strings, pero debemos tener claro la manera en que las strings se almacenan en la memoria de la computadora. Cuando ejecutamos un programa en Java, la JVM toma prestada una parte de la memoria del sistema operativo. Una parte de esta memoria se le conoce como heap. En el heap se almacenarán los objetos que sean creados en el transcurso de nuestro programa. Sin embargo, dentro del heap hay un espacio delimitado llamado string pool. El propósito del string pool es mantener un conjunto de strings únicas. Veámoslo del siguiente modo. Vamos a crear una string S1 de manera directa, es decir, con asignación. Al ser asignación directa, Java busca en el string pool si ya hay alguna string con el contenido hola. Como no existe, entonces va a crear una nueva, y ahora S1 está apuntando hacia la string hola del string pool. Ahora vamos a crear una string con la palabra reservada new y con su constructor. Al ser una creación de string con la palabra new, Java revisará el string pool. Como no existe la string hello, la creará, pero también creará una string fuera del string pool, en el área común del heap, en donde están todos los objetos. De este modo, S2 está apuntando hacia la string hello que se creó en el heap y no a la que se creó en el string pool. El string pool es la manera en que Java cuida la memoria del programa, al evitar la creación de múltiples strings que tengan el mismo contenido. Por ejemplo, si ahora creamos la string S3 y le asignamos la palabra hello de modo directo, Java va a buscar este string en el pool. Como ya existe, no es necesario crear una nueva. Simplemente S3 estará apuntando hacia la misma string que ya fue creada previamente. De este modo, aunque S2 y S3 tienen la misma secuencia de caracteres, están apuntando a una referencia de objetos diferentes, ya que S2 está apuntando hacia un string del heap y S3 está apuntando a un string del pool. Antes de pasar al código para comenzar a realizar algunos ejemplos, vamos a hablar del concepto de inmutabilidad. En Java, las strings son inmutables,
Esto significa que es imposible cambiar el contenido una vez que un string ya se ha creado. Por ejemplo, tenemos la string S1 a la que asignamos la palabra hola. Después estamos diciendo que vamos a actualizar la variable S1. Estamos indicando que se va a concatenar la string a la que apunta S1 con la string mundo. El operador más se utiliza para concatenar cadenas, además de para la operación aritmética de la suma. En este momento, en S1, tenemos la secuencia hola mundo, pero analizando la creación de strings, en el pool tenemos 3. Primero se creó la string hola, al crear nuestra variable. Después se creó la string mundo, ya que es uno de los operandos de la operación de concatenación. Y por último, al completarse la concatenación, dio como resultado la creación en el string pool de la cadena hola mundo. Y ahora S1 apunta a esta cadena. A primera vista, pareciera que el string hola se modificó y se le agregó la string mundo. Sin embargo, la inmutabilidad no permite que se modifique, sino que se creen nuevas strings resultantes de las operaciones de concatenación. Es por eso que Java tiene el mecanismo de string pool, ya que si volviéramos a hacer una operación de concatenación que nos diera como resultado hola mundo, Java buscaría en el pool y al encontrar que ya existe esa string no crearía una nueva, simplemente nos asignaría la misma referencia de la cadena que ya existe. Ahora que ya sabemos cómo se comportan los strings, vamos al código a realizar algunos ejemplos. Aquí tengo un proyecto creado en IntelliJ IDEA. El proyecto se llama Strings Java. El enlace al código fuente lo dejaré en la descripción del video. Vamos a crear una clase dentro de src. Entonces damos clic derecho a la opción New Java Class. Vamos a crear nuestra clase que se llame Strings. Y damos Enter. Necesitamos nuestro método main. Escribimos main, el ID nos autocompleta y listo. Recordemos que tenemos dos formas de crear strings, por constructor y por asignación. La forma más común, que es por asignación, sería de la siguiente forma. Definimos el tipo, que sería string, definimos el nombre de nuestra variable, por ejemplo S1, y después el operador de asignación y le asignamos la secuencia de caracteres que vamos a almacenar en nuestra string S1. En este caso podemos decir hola y terminamos con punto y coma. La segunda forma de creación de string, recordemos que es por constructor. Entonces podemos decir que string S2 será igual a new, que es nuestra palabra reservada de creación de objetos, y después nuestro constructor, en este caso string, y entre paréntesis podemos dejarlo vacío o podemos definir entre comillas dobles cuál será el contenido o más bien la secuencia de caracteres de nuestra string. En este caso podemos decir que su contenido será hello y terminamos con punto y coma. Por último, vamos a definir una tercera string, la vamos a llamar S3. En S3 vamos a almacenar la secuencia hello. Tenemos dos formas de comparar strings, con el operador de igualdad o con el método equals de la clase string. El operador de igualdad compara las referencias de las strings que están siendo comparadas, mientras que el método equals compara el contenido de dichas referencias. Recordemos que dependiendo de la forma en que se creó nuestra string, se maneja diferente en memoria, ya sea en el heap o en el string pool. Por ejemplo, si comparamos la string S1 con la string S2, se vería así. Podemos mandar a imprimir directamente S1 igual a S2. Si nosotros ejecutamos nuestro programa, vemos que nos imprime false, ya que S1 está apuntando hacia la referencia del string pool donde se encuentra hola, mientras que S2 está apuntando a una referencia en el heap donde está la secuencia hello. Si comparamos directamente S2 con S3 y ejecutamos nuestro programa, vemos que igualmente obtenemos como resultado false. Recordemos que S2, al ser creada con la palabra clave new, está apuntando hacia la secuencia hello que se encuentra en el heap de nuestro programa, mientras que S3, al ser creada por una asignación directa, está apuntando hacia la secuencia hello que se encuentra en el string pool. Es por eso que al comparar ambas referencias, la referencia de S2 con la referencia de S3, tenemos como resultado false, ya que son referencias que se encuentran en dos puntos distintos.
para comparar el contenido del string, podemos utilizar el método equals. Entonces podemos imprimir s2.equals y entre paréntesis ponemos s3. Lo que estamos diciéndole aquí es que tome el contenido, es decir, la secuencia de caracteres de s2 y la compare con la secuencia de caracteres de s3, sin importar la referencia. Si nosotros ejecutamos nuestro programa, vemos que efectivamente obtenemos true, ya que el método equals no toma en cuenta la referencia de las strings, solamente su contenido. Si nosotros quisiéramos comparar directamente utilizando el operador igual, lo tendríamos que hacer de la siguiente forma. Recordemos que al crear strings utilizando nuestra palabra reservada new, se están creando dos, una en el heap y una en el string pool. En este caso, S2 está apuntando directamente a la referencia del heap. Si nosotros quisiéramos que apuntara a la referencia del string pool, necesitamos utilizar el método intern. Es decir, podemos imprimir s2.intern y comparar con s3. Lo que estaríamos haciendo sería decirle a Java que vaya a buscar la variable s2 del string pool y la compare con la referencia de la variable s3. Si nosotros ejecutamos, vemos que efectivamente la tercera impresión es true, a diferencia de la primera impresión de pantalla donde comparamos s2 con s3, que nos dio como resultado false, ya que estábamos comparando dos referencias que estaban en puntos distintos. Además de la comparación de strings, existen muchos métodos para la manipulación de cadenas. Hablaremos específicamente de eso más adelante en el curso. De momento, como ejemplo, les voy a mostrar cómo cambiar una secuencia de caracteres de minúsculas a mayúsculas. Voy a borrar de momento esto. En este momento, la variable s1 tiene la secuencia de caracteres hola en minúscula. Si nosotros la imprimimos directamente, s1, y ejecutamos nuestro programa, obtenemos hola. Si quisiéramos cambiar la secuencia de caracteres de hola de minúscula a mayúscula, tendríamos que hacer lo siguiente. Podríamos mandar a imprimir s1.toUppercase. El método toUppercase nos regresa una secuencia de caracteres que es la copia de s1, pero en mayúscula. Si nosotros mandamos a imprimir, vemos que efectivamente ahora tenemos la primera impresión, que fue hola sin modificar, y la segunda impresión, que es una copia de hola pero en mayúscula. De momento vamos a dejar hasta aquí el tema de strings en Java. En próximos videos retomaremos el tema para aprender distintos métodos de manipulación de strings. Así que no olvides dejar tu like y suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguna actualización de este y de otros cursos. En la descripción del video están los enlaces a las redes sociales, donde estaremos compartiendo información y algunos ejercicios para practicar. Nos vemos en la próxima.